Habacuc capítulo 1, versos 5 al 11 dice lo siguiente. Miren entre las naciones y vean y asómbrense. Estoy a punto de hacer tales cosas que ustedes no las creerían si alguien se las contara. Voy a poner en pie de guerra a los caldeos, gente cruel, siempre dispuestos a recorrer el mundo de lado a lado para adueñarse de las tierras que no les pertenecen. Son espantosos y terribles y no reconocen más ley que la suya. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más salvajes que los lobos del desierto. Sus jinetes galopan en gran número y se lanzan al ataque desde lejos, como el águila se lanza sobre su presa. Todo lo destruyen a su paso. En su avance van sembrando el terror y son más los prisioneros que hacen que la arena del mar. Se burlan de los reyes y de la gente importante. Se burlan de las fortalezas, pues levantan rampas ante ellas y las toman por asalto. Pasan como un huracán y no reconocen más Dios que su propia fuerza. Anteriormente meditamos que en ocasiones, por un tiempo, Dios parece no responder. Luego, cuando contesta, en ocasiones su respuesta no es lo que esperamos o cómo lo esperamos. Que en ocasiones Dios permite que las cosas empeoren antes de que puedan mejorar. Que en ocasiones cometemos el error de quererle indicar a Dios cómo debe responder, cuándo debe responder, cuando nosotros debiéramos reconocer su soberanía, su omnisciencia y ampararnos bajo tan sublimes atributos. Habacuc quería una respuesta y ahora Dios le responde. Habacuc supone que Dios está inactivo, pero Dios le dice que es todo lo contrario. Habacuc está ensimismado en su propia circunstancia. Dios le hace ver que él está actuando en un plano mucho más amplio. Habacuc demanda que el Señor castigue la maldad y traiga un avivamiento a su nación, pero la respuesta de Dios no es la que Habacuc ha esperado. Dios le dice a Habacuc: voy a actuar. Mira, observa y asómbrate. Lo que voy a hacer, si te lo contaran, no lo creerías. Si te lo contara cualquier ser humano, tú no lo creerías. Pero quien te está dando estas palabras es Dios. Esta ocasión vamos a considerar los medios o los extraños instrumentos que Dios usa para dar respuesta. Observe que Dios le ha dicho al profeta que mire entre las naciones. Así empieza nuestro pasaje. Mirad entre las naciones. Mira entre las naciones que de todos los pueblos de tu época, de aquella época, Dios ha escogido uno que sería su herramienta para llevar castigo. En otras palabras, Dios le está diciendo a Habacuc, he estado contestando tus oraciones. Me reclamas de guardar silencio, pero no he permanecido callado. Es solo que no sabes reconocer mi respuesta, porque mi respuesta es tan diferente a la que tú esperas que no eres capaz de reconocerla o creerla cuando te respondo. El detalle está en que tú esperas que yo responda como y cuando tú quieres, pero no eres capaz de reconocer mi respuesta simplemente porque mi respuesta, mis caminos, mis pensamientos no son como los tuyos. Amén. La respuesta en sí misma, el tiempo de su cumplimiento, los medios y las formas me pertenecen a mí. Y dice el Señor: voy a poner en pie de guerra a los caldeos. Note que Dios no le está diciendo a Habacuc que una nación se va a levantar, sino que Dios mismo ha levantado, ha incitado, ha movido, ha puesto en pie de guerra a los caldeos para llevar juicio. Nunca debemos perder de vista que Dios está sobre todo.
Él comenzó el desarrollo de la historia, Él lo está controlando y la historia va a concluir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted observa su propia Biblia, ella describe el principio y el final de todas las cosas. Todas y cada una de las promesas de este libro, sus profecías, eventos de todo tipo se han cumplido y se cumplirán en tiempo y forma, porque quien controla el pulso de la historia es el Dios soberano. Cuando los caldeos eventualmente vinieron en contra de Judá, ellos llegaron como enviados, como mensajeros del Señor. No es que ellos por sí solos querían venir. Dios permitió que su pecaminoso deseo de conquistar se llevara a cabo. Déjeme comentarle quiénes fueron los caldeos. Los caldeos fueron uno de los grandes imperios de la antigüedad, después de los asirios, antes de los medos, persas, griegos y romanos. Cuando Habacuc escribía, los caldeos no eran una nación importante. La gran nación que tenía asustadas, asoladas al resto de las naciones y que era gobernada por un tirano era el imperio asirio. Caldo, con K, era un país ubicado a las orillas del río Tigris y Éufrates. Era una región de pantanos y pocas áreas urbanas. Al parecer los habitantes de esta región se dedicaban a la pesca, a la caza, a la agricultura y un poco de ganadería para simplemente sustento personal. El país se dividía en regiones tribales que eran muy violentas entre sí. Pero aquí tenemos a una pequeña nación que comienza a levantarse en la historia del mundo y Dios le está diciendo al profeta, mira que yo estoy detrás de todo esto. Los caldeos se empezaron a organizar para conformar una fuerte resistencia hacia los asirios. Luego de resistir valientemente, los hechos se fueron dando para que Babilonia restableciera su independencia en plena dinastía caldea. Es decir, mientras Habacuc se presenta abrumado delante de Dios, Dios está levantando un pueblo, una nación insignificante para derrotar al imperio tirano de Asiria. Y ese mismo pueblo sería el instrumento de Dios para castigar el pecado, la violencia de la nación de Habacuc. La Escritura nos dice, Dios es quien cambia los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Dios rompe las cadenas de los reyes y ata sus cinturas con cadenas. Dios ha determinado un tiempo para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el sol. Las cosas no pasan porque sí. Nada es obra de la casualidad. Dios tiene un plan definido y lo está llevando a cabo. Y esto debería ser relevante para nosotros al observar los acontecimientos que nos pasan a nosotros, que sufrimos nosotros y que están ocurriendo a nuestro alrededor. Nosotros creemos que estamos escribiendo la historia cuando el pulso de la historia la tiene Dios en sus manos. No crea que Hitler llegó al poder por su propia mano. No crea que el régimen comunista prevaleció el tiempo que estuvo ahí por su propia mano. No piense que Trump o nuestro propio presidente son una excepción. Todos y cada uno de ellos han estado y están donde Dios en su soberanía ha determinado que estén y no estarán ni harán más allá de lo que Dios ha determinado. No crea que las circunstancias que usted está atravesando o que va a atravesar, que las personas y la violencia que podamos sufrir de ellas escapan de la soberanía de Dios. Todo forma parte de su plan. Usted estará el tiempo que Dios ha determinado. Las cosas sucederán cuando y hasta el momento que Dios ha determinado y nada ni nadie irá más allá de lo que Dios ha concedido. Si no somos capaces de reconocer este hecho,
no seremos capaces de mirar más allá y reconocer la respuesta de Dios y sus extraños instrumentos. Note que el pasaje da una descripción. Dios describe a esta nación. Dice, serán crueles y presurosos. Estamos hablando, Dios está diciendo, van a ser crueles y presurosos para conquistar, para la violencia. El historiador Josefo relata que cuando los caldeos se rebelan contra los asirios, fueron tan crueles, fueron tan sanguinarios y despiadados que hacían extrañar a los asirios. Los caldeos lograron mucho en poco tiempo por su crueldad. Una nación de matones, de sicarios despiadados. Para cuando se cumple esta promesa de Dios, los caldeos han conquistado a Siria y a su capital Nínive. Han vencido al rey de Egipto en la batalla de Carquemish. De ser una nación desconocida, se convierten en gobernantes de Babilonia, de Asiria, de Persia, de Siria, de Palestina, de Egipto hasta Turquía y las cercanías con Rusia. Y ahora están camino a Judá. Dice Dios, son formidables y terribles. Esto quiere decir que infunden gran temor, espanto. Habacuc se ha lamentado de la violencia, pero Dios le responde prometiendo aún más violencia para su pueblo, a manos de un invasor que iba arrasando por la instigación de Dios. Dios le dice, de ella misma procede la justicia y su dignidad. Habacuc se ha quejado sobre el deterioro de la justicia en su nación, pero Dios le responde, voy a enviar un invasor que se inventa sus propias leyes, que impone su propia ley, que tiene sus propios estándares, su propia justicia y no toma en cuenta la opinión de nadie. Judá había ignorado la ley de Dios. No tomaban en cuenta a Dios, le habían dado la espalda a Dios. Dios dice, te voy a mandar una nación que te supera en violencia, en pecado, que no toman en cuenta la ley de Dios ni la ley de nadie más. La respuesta a falta de justicia es más injusticia, a falta de legalidad, más ilegalidad. A falta de a exceso de violencia, te voy a mandar un imperio que te excede en crueldad y es terrible. Eso es lo que Dios le está diciendo. Los versos 8 y 9 simplemente nos describen lo rápido que eran para la conquista. Rápidamente podían ir de un lado a otro, vencer, saquear y someter. En una máquina de guerra despiadada y muy eficiente. Estos desarrollan técnicas de guerra, inventaron y perfeccionaron armas. De hecho, cuando estos llegan al poder, estos fueron los que inventaron la crueldad de la crucifixión. Son estos los personajes que inventan la tortura de la crucifixión. Dice el pasaje al final, recogerá cautivos como arena. En el 722 a.C., el rey Sennacherib invade el reino del norte y se había llevado a una gran población de personas al exilio. Ahora el reino del sur, es decir, Judá y los habitantes de Jerusalén, habrán de enfrentarse a un desastre similar. Dijimos cuando hablamos del contexto del pasaje que Habacuc es contemporáneo de Isaías. E Isaías capítulo 10, verso 22 dice, la destrucción está decidida, la destrucción es inminente, nada la va a poder detener. Nada va a poder detener a los caldeos. El versículo 10 simplemente refuerza esto. Los caldeos arrasaron con todo a su paso, sean reyes pequeños como grandes, sean naciones muy poderosas como naciones muy débiles. Cualquier resistencia que enfrentaban resultaba tonta y resultaba inútil frente a ellos. Pero detrás de todo esto ha sido Dios quien lo ha orquestado y lo ha permitido.
Mira y observa, estoy levantando una nación en pie de guerra. Por último, Dios dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Lo que este pasaje dice es que los caldeos habían atribuido su poder a ellos mismos. Ellos ignoran que es Dios. Y habían hecho de su propia fuerza su Dios. Se creen autosuficientes, se creen todopoderosos, se creían Dios inventando sus propias normas, odiaban y despreciaban toda autoridad que no sea la suya. Y todos sus éxitos, todas sus victorias se las atribuían a su Dios Marduk. Dios le deja muy en claro a Habacuc que el mismo orgullo y autosuficiencia de los caldeos sería precisamente la causa del desastre del imperio caldeo. Dios está hablando con Habacuc y le anticipa, aún no se ha terminado de levantar esta nación, pero Dios le anticipa que los caldeos pasarán como un huracán, dice. Serán tan destructores, pongamos, como un huracán categoría 5, pero pasarán, no habrán de prevalecer para siempre. Su ruina será su propio orgullo y su autosuficiencia, pero el veredicto contra Judá, contra tu nación, ya está hecho. Amados, note que Dios no se detiene a consultarnos. Todo acontece, como dice Efesios capítulo 1, verso 11, según el designio de su voluntad. En lugar de quejarnos y en lugar de murmurar o de lamentarnos, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué me está queriendo enseñar Dios por medio de esto o de aquella persona? ¿Qué hay en mí que necesite ser corregido? El Señor sabe que por naturaleza estamos inclinados a amar este mundo, que nuestro corazón rápidamente puede desviarse detrás de otros dioses. Como Judá, somos propensos a olvidar las consecuencias de no obedecer a Dios y de alejarnos del propósito para el cual hemos sido creados, para dar gloria a Dios. Y Dios, para contrarrestar esta inclinación nuestra, diseña, orquesta y permite aflicciones, usa a personas o circunstancias difíciles como instrumentos para corregir nuestro camino. Estos pasajes nos han dejado muy claro que Dios puede utilizar medios muy extraños, circunstancias que jamás hubiéramos considerado. Nuestro problema radica en que con frecuencia entendemos mal la forma en que Dios actúa. Déjeme decirle por qué. Por negligencia. Observa el versículo 5. Dios dice, miren, vean y asómbrense porque haré una obra en sus días, que aun cuando se los contara no lo creerán. Está hablando en plural. Dios se está dirigiendo por medio de Habacuc a los pecadores de Israel, a aquellos que le han dado la espalda, a la nación violenta e injusta, y les dice por medio de Habacuc, estoy a punto de efectuar juicio y mi instrumento son los caldeos. Y esta nación fue tan negligente que menospreció estas palabras. No pusieron ni atención ni cuidado. Dios usa a Habacuc como instrumento para revelarle al pueblo lo que está por ocurrir, y la reacción de ellos es imposible que Dios haga algo así. Es mentira lo que dice Habacuc. Jeremías habla en el capítulo 14, verso 13 y 14. Dios habla por medio de Jeremías y dice lo siguiente. En contraste con los profetas que se habían levantado, que habían empezado a contradecir estas palabras, el Señor hace esta denuncia por medio de Jeremías. Los profetas les dicen, no veréis espada, ni tendréis hambre, sino que os daré paz verdadera en este lugar. Y dice Jeremías, entonces el Señor me dijo, mentira.
Es mentira lo que profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Es visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones lo que ellos les profetizan. El negligente no reconocerá la respuesta de Dios aunque la tenga frente a él, porque ha determinado en su corazón que Dios debería o va a actuar según su propio entendimiento. Dios tiene maneras muy extrañas de orar. Déjame dar un ejemplo. Pongamos que alguien está orando por la salvación de un familiar por un tiempo prolongado. Y la oración es: Señor, tráelo a tus pies, quebrántalo, dale tiempo y lugar para que se arrepienta. Y esta persona quizás imagina que lo que Dios va a hacer es producir algo en esa persona, y que esta persona un día va a venir y va a decir: quiero a Cristo, necesito a Cristo. Pero es posible que Dios tenga otro plan para producir ese efecto. Dios orquesta circunstancias muy dolorosas, situaciones muy dolorosas, pérdidas. Y el negligente no reconocería que esas circunstancias dolorosas serían o son los medios de Dios para producir salvación. Miles de años después, Pablo usa las mismas palabras en Habacuc en Hechos capítulo 13, verso 41, y dice lo siguiente: así como sus padres, sus antepasados, ustedes tampoco van a creer. Les he predicado el evangelio, dice Pablo, pero así como les fue anunciado el arribo de los caldeos y no lo creyeron, así como cuando llegó el Mesías y lo menospreciaron, ahora ellos escuchan el evangelio y ustedes persisten en no creerlo. Un gran sector de la iglesia actual ha estado orando porque Dios avive su obra, y en lugar de ellos han brotado falsos cristianos, han brotado apóstatas, falsos pastores, falsos maestros, falsas doctrinas, falsas iglesias. Y uno se pregunta: Señor, ¿por qué permites esto? Te hemos estado pidiendo esto, pero ¿por qué no respondes? ¿Por qué permites? ¿Por qué tienen que brotar estas personas? Y el Señor dice: si estoy respondiendo, justamente estoy respondiendo. Esas falsas iglesias, el que broten falsos maestros y profetas, es el medio que estoy utilizando para depurar a mi iglesia. Voy a vaciar las iglesias de los falsos cristianos, de falsas doctrinas. Entonces voy a avivar mi palabra en el púlpito y voy a traer un despertar a la sana doctrina. Y entonces de un lado tenemos a la sana doctrina, a la verdadera iglesia de Dios, y otra parte en el nombre de Dios reuniéndose, pero son falsos maestros, falsas enseñanzas. Amados, Dios siempre responde, siempre responde. Dios siempre escucha. Somos nosotros los que, siempre oye y habla. Somos nosotros los que no sabemos escuchar a Dios. No esperes que Dios te responda como y cuando tú quieres. Tienes que estar listo para las respuestas de Dios, cualquiera que ésta sea. Cuando esta respuesta venga, lo que tenemos que hacer es abrazarnos a Dios. La soberanía de Dios representa la capacidad que tiene Dios de poner en práctica su santa, soberana voluntad o supremacía. El Altísimo, el Creador del cielo y de la tierra, tiene poder ilimitado para hacer lo que haya resuelto y lo que le dé la gana hacer. Recordemos cómo en medio de la aflicción que Dios permitió, Job reconoce que los propósitos de Dios son supremos y que Él es soberano. Job 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aun cuando el enemigo
de nuestras almas, la Biblia dice que es el príncipe de este mundo, Él no es el soberano. Dios es el soberano. Satanás, los líderes de este mundo, las circunstancias, aún la enfermedad y aún la muerte, solo pueden actuar por permiso de Dios y dentro de los límites de Dios. ¿Acaso no fue Dios el que le dijo a Moisés en la zarza ardiente, quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová el que hizo todo esto? Pero el negligente, cuando ve una situación inesperada o cuando recrudece en estas circunstancias, evita reconocer la soberanía de Dios. Y voy de nuevo, algunos se enfocan en atar, amarrar al diablo. Otro se enfoca en reprender a Satanás y a la enfermedad. Es incapaz de reconocer que aún el enemigo sirve a los propósitos de Dios, lo mismo que la enfermedad o cualquier sufrimiento. Lo que tenemos que hacer es abrazarnos a Dios y a su soberanía, porque nada ocurre sin su permiso. Puedes reprender, puedes atar, puedes decretar, puedes declarar, pero si no es la voluntad de Dios, nada va a cambiar. Dios no recibe órdenes de nadie. Esa enfermedad, ese dolor, esa circunstancia inesperada, esa situación prolongada puede ser el medio por el cual Dios va a llevar salvación o restauración a la persona e incluso castigar el pecado o disciplinar a su hijo. Y si Él lo ha determinado así, así se va a cumplir. No debería extrañarnos los instrumentos, extraños de Dios para dar respuesta. Amén. Ahora, si le parecen extraños los instrumentos de Dios para responder, quiero que consideremos el extraño instrumento de Dios para salvación. 1 Corintios capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Déjenme repetirlo. Porque la palabra de la cruz, el evangelio, es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Para aquellos que rechazan la salvación de la cruz, la idea de ser salvos a través de la obra de un hombre crucificado es locura. Ellos se preguntan, ¿qué sabio tiene eso? ¿Qué de inteligente tiene un instrumento de muerte cruel, humillante e implacable? Por eso, según el pasaje, no debemos extrañarnos que sea locura para los que se pierden. Ellos no pueden soportar el evangelio de la cruz, ya que no contiene suficiente sabiduría mundana. Este no sabe o tal vez ignora que el conocimiento de Cristo crucificado es el más excelente de todos los conocimientos. Hay algo en la cruz de Cristo que hiere el orgullo del hombre. Al hombre que descansa en su propia fortaleza para su salvación, no le gusta la doctrina de la cruz. La cruz escandaliza a los hombres porque se opone a sus ideas acerca del mérito humano. No hay un solo ser humano, no hay una sola alma en este planeta que ame verse despojado de todo mérito. Ninguno. Diles que son buenas personas. Les encanta escuchar eso. Alimenta en la gente el alto concepto que tienen de sí mismo y van a querer escucharte. Pero ese engreimiento será la ruina de muchos. Háblales de la cruz y lo van a despreciar.
Dos pecados observanos. Las personas negligentes como Judá nunca creen lo que Dios dice. Por el contrario, dicen, no, Dios no es capaz de hacer tal o cual cosa. Dios es amor, no me va a castigar. Las personas autosuficientes como los caldeos asumen que no necesitan de la cruz del Salvador porque cuando ellos quieran pueden hacer acopio de su voluntad y salvarse. A ambas personas Dios tiene respuestas. Al negligente le dice, cierto que soy amor, pero soy santo y amo la santidad, aborrezco el pecado y voy a castigar el pecado. Y al autosuficiente le dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Los hombres se jactaban de ser sabios. Decían que podían descubrir a Dios y para que su necedad pudiera ser refutada de una vez por todas, Dios les dio la oportunidad de hacerlo y dijo lo siguiente: Dios, sabiduría mundana, te voy a probar. Tú afirmas que eres poderosa, que tu intelecto es grande y completo, que puedes descifrar todos los secretos. Ahora te presento un gran problema para que lo resuelvas. Aquí está mi universo, mi creación, mi nombre está escrito allí. Dice la palabra de Dios, las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, dice Romanos. Dios le dice, te pongo este dilema. Encuéntrame. Encuéntrame. Aquí están mis obras, encuéntrame. Descubre en el maravilloso mundo que he creado la manera de adorarme aceptablemente. Te doy tiempo, te doy espacio, es más, te voy a dar personas, grandes mentes, oradores, científicos, religiones, filósofos. No voy a interferir. Encuéntrame. Encuéntrame a la perfección. Descubre mi naturaleza. Si puedes, si eres capaz, sálvate a ti mismo. Y si no lo eres, entonces cierra tu boca para siempre. Y yo te voy a enseñar que la sabiduría de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. ¿Y cómo resolvió el dilema este hombre? Abra el periódico, conéctese a las noticias, conecte el televisor y usted va a observar a las naciones, a la sociedad, y ahí tiene el resultado de la sabiduría humana. Una Sodoma a gran escala, es una sociedad corrupta, inmunda y depravada. Hombres postrándose ante imágenes de madera y de piedra, adorando a 10,000 dioses tan inútiles como ellos. Y todos esperaban la respuesta de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Fue una cruz. La respuesta de Dios fue una cruz. La cruz es la extraña respuesta de Dios para la salvación del hombre. La muerte de Jesucristo en el Calvario, déjeme decirle, no fue un accidente, sino que fue obra de Dios. Fue Dios quien puso a Cristo en esa cruz. No creas que el enemigo obró soberanamente. No creas que los judíos y los romanos se confabularon casualmente para asesinar a Cristo. No pienses que su cruz debió ser mala suerte. No, no fue así. Nada estaba fuera del plan de lo que Dios había determinado. Dios había determinado usar la maldad, el pecado, la injusticia y la violencia del hombre para traer salvación. Al enemigo de Cristo le fue permitido escarnecerle y por medio de la muerte vencer al enemigo de nuestras almas. Un instrumento de maldición fue convertido en un instrumento para traernos bendición. Si nuestra opinión de la cruz de Cristo nos hace sentir lástima por Cristo, eso significa que no hemos visto verdaderamente la cruz. La cruz no está ahí para que nos dé lástima. La cruz no fue un accidente, sino algo premeditado, deliberado y alevoso de Dios. La pregunta es, ¿por qué
Dios hizo esto? ¿Por qué ocurrió? La respuesta es para manifestación de la justicia de Dios. Esto significa la esencia moral, santa, justa, pura, perfecta y recta del carácter de Dios. Déjeme ponerlo de esta manera. La cruz del Calvario no manifiesta meramente que Dios nos perdona. La cruz del Calvario no fue meramente colocada ahí para influirnos, aunque esto es lo que popularmente se enfatiza. Se dice que el problema del hombre es que no conoce el amor de Dios. No sabe que Dios está listo para perdonar pecados, que es Dios diciéndonos que Él nos ha perdonado. Y luego cuando vemos a Cristo en la cruz del Calvario, nosotros nos vamos a quebrantar el corazón, vamos a sentir algo doloroso al ver a ese hombre crucificado y eso nos va a conducir a aceptarle. La cruz, ese evangelio solo dirige la cruz hacia nosotros y nos está hablando a nosotros, pero ese no es el mensaje de la cruz. La cruz no está dirigida a nosotros. La cruz tiene un propósito más grande. Nuestro perdón, nuestra salvación es solo una cosa. Pero hay algo más importante, el carácter de Dios. Entonces la cruz, además de decirnos que este es el camino de Dios para el perdón y conocerle a Él, nos dice que el perdón no es una cosa fácil para Dios. Y no estoy ofendiendo a Dios. Déjeme aclararlo. El perdón no fue fácil para Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios no es solamente amor. Él es también justo, recto y santo. Él es la luz y en Él no hay tinieblas. Él es tanto recto y justo como amor. Y Él es todas estas cosas juntas y usted no puede separar una de la otra. Entonces la cruz nos dice cómo es que Dios efectúa esto. Cómo Dios puede perdonar y permanecer aún siendo Dios. Cómo Dios, siendo justo y santo, que no tendrá por inocente al malvado, puede mostrar amor al malvado. Esa es la cuestión. Y la respuesta que ofrece Dios es una cruz. Déjeme repetir lo que dice Juan, la oración de Jesús en Juan capítulo 12, versos 27 al 28. Antes de ser colocado en esa cruz, Jesús dijo las siguientes palabras: mi alma se ha angustiado. Mi alma se ha angustiado. Está orando Jesús y pregunta: ¿acaso diré, Padre, sálvame de esta hora? Pero si para esto he llegado, si para esta hora he sido puesto. Y dice Jesús: Padre, glorifica tu nombre. Y dice el pasaje que vino una voz del cielo y le dijo: le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Cristo es colocado en la cruz por nosotros. Pero observe, principalmente, ¿por qué a Cristo ha decidido morir? La cruz, Jesucristo es colocado en esa cruz para la gloria del Padre. Para la gloria del Padre. Él está a punto de morir y le dice: Padre, glorifícate tú. Es para tu honra y para tu gloria. Su principal motivación es la demostración de los atributos de Dios. En la cruz vemos la santidad de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios, su eterno poder, su gloria y su victoria. La verdad, siendo redundantes, la verdad es la verdad y cualquier cosa que se oponga a ella es mentira. Y la verdad solo es una: Dios es santo y nosotros pecadores. Y todo pecado es perdonado sobre estas bases y solo sobre estas. La cruz declara que Dios es justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, dice Romanos capítulo 3, 26. Cristo salva. ¿Sabe por qué? Porque es una afrenta al santo nombre de Dios que alguien viva en pecado contra Él.
El que las personas reciban salvación no es lo más importante. Lo más importante es la gloria de Dios. Dios es glorificado cuando el pecador cree y vive el evangelio. Dios es glorificado cuando aman a Cristo y toman su cruz cada día. Sin duda el pecador se beneficia de la salvación, pero es para la gloria de Dios, porque existimos para la gloria de Dios. Ahora podemos mirar atrás. Usted puede mirar atrás y recordar que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero en su gran misericordia Dios dio su vida juntamente, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Que estábamos ciegos y espiritualmente muertos. No veíamos nada convincente, nada hermoso, nada sabio, nada inteligente en el evangelio. Era locura para nosotros, pero Dios soberanamente habló y su palabra creó vida y una visión espiritual. Vimos la gloria de Cristo en la cruz y creímos. Ese extraño instrumento es la solución final. Ese extraño instrumento es nuestra única y más grande esperanza. Si creemos que Dios es soberano, nos damos cuenta de que el Dios que hizo todas las cosas tiene poder completo sobre su creación. Es su derecho. También nos percatamos de que siempre debemos de obedecerle y someternos a Él. Aunque no podamos entender todo lo que Dios hace, sabemos que nada ni nadie puede resistir su voluntad. También sabemos que Dios ha mostrado su bondad a una gran multitud de personas que no la merecieron. Entonces, cuando pensamos en el plan divino de salvación, nos damos cuenta de cuán grande y poderoso es nuestro Dios. La soberanía de Dios sobre todas las cosas nos enseña que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. La salvación no es como algunos imaginan o dicen: Dios ha hecho lo que podía y ahora te está esperando para que tú hagas tu parte. La verdad es que no puedes hacer nada para salvarte para ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque tu naturaleza de por sí desea hacer lo malo. No deseamos del todo volvernos a Dios. Solamente Dios, quien tiene el control completo sobre todo, puede darnos la disposición para volvernos a Él. Él abre el corazón. Él convence de justicia, de pecado y de juicio. Él tiene el poder. Y el hecho de que no podemos salvarnos a nosotros mismos debería hacernos sentir el temor del peligro de nunca llegar a ser salvos. Ese temor puede ser algo bueno si te conduce a entender que solo Dios puede salvar. Porque entonces puedes pedirle al Dios que te conceda la disposición de arrepentimiento y la fe para arrepentimiento. Creer en la soberanía de Dios nos da un sentimiento de plena seguridad. Porque al confiar que Dios controla todo, ya no tenemos nada que temer. Aún en tiempos de tristeza sabemos que Dios está ahí y que está lleno de poder, de sabiduría y de bondad. Amado, Dios es demasiado sabio como para cometer un error. Nunca ha cometido un error. Es demasiado bondadoso para causarnos algún dolor que no sea para nuestro bien. Aún en tiempos de dolor, estamos completamente seguros si estamos confiando en este Dios soberano. Si creemos que Dios es soberano, entonces le vamos a alabar, sea cual sea la circunstancia que Él permita, que Él orqueste. Si confiamos en Dios, nos daremos cuenta de que lo que Él envía, de lo que Él permite es para nuestro bien, aun cuando no entendamos cómo es que todo esto redundará para nuestro bien. Aun cuando suene extraño o resulte extraña su respuesta, podemos abrazarnos a Dios y orar y decirle: Señor, abre nuestros ojos, amplía mi comprensión para que sea capaz de reconocer tu respuesta. Abrazarnos a Dios nos da la seguridad de que un día
El bien triunfará sobre el mal. Ahora sentimos que la maldad es más fuerte que el bien, que domina, y ciertamente es. Pero si creemos que Dios es soberano, sabemos que un día Satanás y este mundo será derrotado para siempre. Viene un día cuando será completamente claro que Dios es más grande que todos los poderes de este mundo. Abrazarnos a Dios nos da paz en nuestros corazones. Todos los creyentes verdaderos saben que el Dios soberano es el que controla la creación. Amén. Es el mismo que gobierna nuestros corazones. El mismo Dios que controla el cielo y la tierra, controla mi corazón y tu corazón. Como resultado de eso, entonces tú tienes la fuente de perfecta paz y seguridad. Debido a su soberanía, Dios es digno de toda confianza. Él es demasiado sabio para equivocarse, demasiado poderoso para ser vencido y demasiado bondadoso para hacer algo malo. Si este es tu Dios, ten la seguridad de que estás a salvo. A pesar de todo lo que vemos en el mundo, Dios todavía está llevando a cabo sus propósitos, y para hacer esto, en algunas ocasiones Él utiliza personas, hombres malvados, incluso a Satanás, a circunstancias muy dolorosas como instrumento. Nadie puede alterar el propósito de Dios. Para su propia gloria, el Padre escogió un gran número de personas para ser salvos de sus pecados. Cristo murió por estas personas y el Espíritu Santo les da vida. Para mostrar su gloria, Dios cambia la naturaleza malvada de las personas a fin de que vuelvan a Dios y aprendan a amarle. Esta obra maravillosa de Dios sigue pasando, sigue ocurriendo actualmente en nuestros días. Si tú eres hijo de Dios, es porque Él te ha dado vida espiritual a fin de que seas parte del pueblo de Dios. Y si no eres del pueblo de Dios y Dios te llama a rendirte a su soberanía, entonces búscale en oración. Recordemos que la oración es el reconocimiento de que dependemos totalmente de Dios. La oración hace que nos demos cuenta de que tan pequeños y débiles somos y qué tan grande y poderoso y bueno es Dios. La oración es un regalo de Dios para su pueblo a fin de que le podamos pedir lo que necesitamos, no para cambiar lo que Dios ha determinado. La oración nunca va a alterar las cosas que Dios ha determinado, sino que la oración sirve para que nosotros nos sometamos a lo que Dios ha determinado. Déjenme leerle un poema que estaba leyendo de un escritor que se llama William Cowper. William Cowper escribe lo siguiente: Dios se mueve de un modo misterioso para sus maravillas realizar. Él pone sus pasos sobre el mar y lo domina si está furioso. En lo profundo de minas insondables, de habilidades que nunca fallan, Él atesora sus brillantes propósitos y labra su soberana voluntad. Hombres santos y temerosos, tomad coraje, que las nubes que tanto temen abundan en misericordia y se rompen sobre sus cabezas derramando bendiciones. No juzguen al Señor con débil sentido, más bien confíen en Él por su gracia. Detrás de una amarga providencia, el Señor esconde la sonrisa de su rostro. Sus propósitos rápido madurarán. A cada hora se revelan. El capullo puede tener un amargo sabor, pero dulce y hermosa será la flor. Es seguro que los incrédulos ciegos fallen y que en vano su obra escudriñen, pues Dios, su propio intérprete será y pronto lo esclarecerá. Creo que es realmente confortante que en ocasiones que no entendemos o nos resultan tan extraños los medios que Dios usa para responder, que nosotros podamos considerar la cruz de Cristo. Y aunque parezca poco o nada inteligente, aunque parezca extraño o loco, abrazarnos a Cristo y ampararnos
bajo la sombra de la cruz. Solo quiero recordarles el pasaje de Romanos 8, capítulo 8, versos 31 a 37. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre,